Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. Justo. Sobre la ahora película de culto, pero entonces un fracaso, Atlantis. Y el por qué Kida es la única princesa Disney desterrada de la élite de princesas. Averiguamos el por qué. La verdad, les he de confesar que Atlantis, la primera película, es una de mis favoritas. A inicios de los 2000, una cadena de hamburguesas lanzó una colección de juguetes de los personajes de Atlantis y tenía en sus vidrieras dos versiones del afiche. Uno, que es la letra A icónica de la película, como tallada en piedra, casi un triángulo por cerramiento bastante amplio, rodeado de agua. Y en el otro, pues los personajes, Kida, transformada por el cristal, el círculo de todos los reyes que han gobernado Atlantis y unos rayos descendentes que a mí en serio me encantaba. Bueno, me sigue gustando. De hecho, me lo acabo de comprar otra vez. El tema es que aquí su amiga podcaster sí o sí quería los pósters. Entonces, fui 5 veces a pedir el póster. En una de esas, uno de los chicos dependientes me dijo, sí, cuando acabe la campaña se los doy. Pero me tenía de semana en semana de que esta semana sí, pero siempre no. Y así sucesivamente. ¿Ustedes creen que yo me iba a dar por vencida? Así como les estoy contando que me gusta la película. Pues no. Fui 5 veces. Yo creo que el muchacho me veía entrar y en serio decía, ay, no me la voy a quitar de encima. Y en serio no. Y me terminó regalando los 2 pósters de la película. Los tuve bastante tiempo mientras viví con mis padres. Uno lo heredé y el otro murió de forma accidental. Mejor no les cuento el cómo. Pero sí, me acabo de comprar una versión más pequeña de ese póster y sí me movió ese post. En serio les digo que qué mala onda Disney. Yo me he repasado toda la web oficial de Disney buscando un merch. En realidad la muñeca de colección de Kida. Porque sí está entre mis princesas favoritas. Pero a ver, escuchen. Dice, Disney apostó fuerte por Atlantis, el imperio perdido. Tanto que ya tenían en mente una serie animada y una atracción en Disneyland. Sin embargo, el fracaso en taquilla cambió
todos los planes, dejando a esta joya olvidada en el baúl. Por esta razón, Kida no forma parte del exclusivo grupo de princesas Disney como Mulan o Elsa. No fue por su valentía, historia o carisma, sino por una simple razón: no vendió. Hoy está considerada una película de culto, ¿verdad? Más de 20 años después. Pero sí les digo, ojalá y se relanzara, porque y otra vez, yo asumo que para la época en la que se lanzó, no se entendió. Y cuando sigan escuchando este episodio, me darán la razón, porque sí, uno de los motivos por los cuales no fue un éxito en taquilla, siendo una película mucho más profunda, con un nivel de investigación distinto, y oh sorpresa, la primera princesa, sí, están escuchando bien, la primera princesa que no estaba esperanzada en que llegara un príncipe a salvarla y bla, 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 como todas las anteriores. También fue un motivo del por qué no vendió tanto, por qué no fue tan popular y por qué también fue un problema en aquel entonces la profundidad de la historia y que Kida tuviera como misión personal rescatar a su pueblo y no conseguir un hombre. Dicho esto, manera de introducción, empecemos con algunos detalles técnicos y curiosidades de Atlantis, el Reino Perdido, del 2001. A ver, tuvo técnicas de animación y producción diferentes. Contó con una mezcla de animación tradicional y CGI. Esta película de Disney es conocida por ser una de las primeras en combinar ampliamente la animación tradicional con efectos generados por computadora, hoy llamados CGI. La animación tradicional se utilizó principalmente para los personajes, mientras que las secuencias de acción y los paisajes subacuáticos sí se crearon con CGI. Tuvo un formato de CinemaScope. Para capturar la sensación épica de una película de aventuras, que era uno de los objetivos de los directores, estaban también inspirados en Indiana Jones y todo este mundo de superaventuras, se filmó en formato anamórfico, simulando un estilo que recuerda a los clásicos como Los Cazadores del Arca Perdida. También su diseño fue inspirado en Mike Mignola. No sé si así se pronuncia, pero bueno. Los escenarios y personajes fueron influenciados por el estilo de Mike Mignola, el creador de Hellboy. Él colaboró en el diseño conceptual, lo que le dio a la película un aspecto más oscuro y angular. Y sí, hay bastante de esto. La verdad, sí nos tardamos más, o sea, nos llevamos más tiempo en la película en el trayecto hacia Atlantis que el tiempo que dura realmente la película en Atlantis. Pero pues así estaba creada la trama. Otro dato interesante de los aspectos técnicos es el lenguaje atlante. Disney contrató a un lingüista, o sea, realmente hubo un lingüista, no es solo Milo en la historia. En este caso fue Mark Okrand, creador del idioma Klingon para Star Trek, para desarrollar un idioma completamente funcional para los atlantes, con un alfabeto, gramática y sintaxis propios. Algunos fans incluso han aprendido a escribir y hablar en atlante en el contexto de la película, ¿verdad? Otro dato interesante son las influencias y homenajes. La trama y el estilo visual
están influenciados por clásicos de la literatura y el cine como 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne y El viaje al centro de la Tierra. También hay claras referencias a Nadia, el secreto de la piedra azul, una serie japonesa que comparte temáticas y diseño visual. He de confesarles que esa no la he visto. Honestamente, yo no soy fan del anime, pero sí encontré en mi investigación alguna polémica que roza el tema de la propiedad intelectual, los derechos de autor y plagio, si lo quieren ver así. Pero como les cuento, no me he dado el tiempo de ver esta serie o película, no sé qué es, pero sí, hubo polémica al respecto. Otro dato interesante es la banda sonora. Compuesta por James Newton Howard, la música captura perfectamente el tono aventurero y misterioso del film. Es notable cómo la banda sonora incorpora elementos tribales y corales para reflejar la cultura atlante. Y por supuesto, curiosidades sobre los personajes. En el caso de Kida, el diseño de la princesa Kida es particularmente llamativo por su estética exótica. Su vestuario está basado en varias culturas indígenas, incluyendo elementos del arte polinesio y maya. En el caso de Milo Touch, la voz original de Milo fue interpretada por Michael Jane Fox. Su físico y personalidad están basados en parte en el animador John Pomeroy y en aventureros históricos. Una anécdota que me llamó mucho la atención y que es un poco divertida es que él fue el primero en cuestionar por qué los dedos cuadrados y las uñas tan angulares de los personajes. Y para todos era, digamos que obvio, pero para él no lo fue. Resulta que sus dedos son cuadrados y eso fue lo que el equipo le respondió. Son tus manos. Eso me pareció muy curioso y divertido también. Pero sigamos con los datos técnicos. Desempeño y legado. Aunque no tuvo un gran éxito en taquilla, la película ha ganado un estatus de culto con el tiempo. Se destaca por haber intentado algo diferente dentro del canon de Disney al apostar por una aventura más madura, sin números musicales y con un enfoque en la acción. De hecho, no solo los animadores, todo el equipo usaba una camiseta que había sido especialmente creada para ellos, que decía, menos canciones, más explosiones. Espero haberlo recordado bien, pero era algo así. Imagínense esa ruptura de venir de una Blancanieves, Ariel, yo creo que sí, Ariel es antes de Kida, bueno, todos los musicales de las princesas tradicionales que esperaban que llegara el príncipe a salvarlas. Bueno, ya me quedé pensando de qué época realmente es Ariel, pero no me extrañaría que fuera previa a Kida y Atlantis. Pero bueno, entre las secuelas y proyectos cancelados, inicialmente se planeaba una serie de televisión que se iba a llamar Team Atlantis, pero fue cancelada debido al rendimiento moderado de la película. Qué lástima. Sin embargo, algunos episodios se convirtieron en una secuela directa a video llamada Atlantis, el regreso de Milo. He de confesar que no me gustó tanto. Creo que el hecho de ir desvirtuando la historia original y que descubrieran otros mundos y así, no sé, no me terminó de encantar. Yo realmente soy fan de la primera película.
Definitivamente, esta película marcó un punto de transición en Disney y sigue siendo apreciada por su audaz enfoque en contar una historia única y visualmente impactante. A ver, ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Por qué Atlantis no logró cautivar al público a inicios de los 2000? A ver, cuando Atlantis, el Reino Perdido se estrenó en 2001, el mundo vivía importantes transiciones culturales, tecnológicas y geopolíticas. Algunos de los temas que capturaban la atención global en ese momento era esto. Número 1, tecnología y globalización. La expansión de Internet y la popularidad de los teléfonos móviles estaban transformando la comunicación y el entretenimiento. Sí, eran unos ladrillos enormes. Mi compañero de tesis tenía uno de color rojo y de hecho le decíamos el ladrillo de fulanito. Era una cosa enorme, era un arma contundente, créanme. En serio, era casi del tamaño de un ladrillo. Era enorme. Por otro lado, el auge de los videojuegos y las películas con efectos de CGI como Shrek o Matrix marcaban una nueva era en el cine y la cultura pop. 2. Anticipación del cambio del milenio. El reciente cambio al siglo XXI generaba interés en temas futuristas y misteriosos, como civilizaciones antiguas y avances tecnológicos. Este es un silencio dramático, una pausa dramática. A ver, si había interés en esto, ¿por qué la gente no hizo clic con Atlantis? Pero bueno, más adelante les cuento en detalle. 3. Conciencia sobre culturas indígenas y civilizaciones perdidas. Había un renovado interés en explorar y revalorizar las culturas antiguas, impulsado por documentales, libros y películas sobre arqueología y mitología. 4. Geopolítica y conflictos internacionales. El mundo seguía lidiando con las tensiones tras la Guerra Fría y el impacto de conflictos regionales como en el Medio Oriente. 5. Cine de aventuras y nostalgias. Películas como Indiana Jones seguían influyendo en la cultura popular, mientras que el público buscaba historias épicas y aventuras fantásticas. Estos factores crearon un contexto propicio para que una película como Atlantis, que combinaba misterio, ciencia ficción y un enfoque en civilizaciones perdidas, se hubiera podido posicionar. Pero, es posible que el público del 2001 no haya entendido completamente la trama o apreciado el enfoque de Atlantis, el imperio perdido, debido a varios factores contextuales. Vayamos a eso. Número 1. Expectativas del público hacia Disney. En ese momento, Disney era conocido por películas musicales familiares con historias más lineales y un tono ligero. Atlantis rompió con esa fórmula al presentar una narrativa más madura, sin canciones y con un tono más oscuro, lo que pudo haber desconcertado al público tradicional de Disney. 2. Complejidad de la trama. La película combinaba elementos de ciencia ficción, mitología lingüística y exploración arqueológica, lo que requería mayor atención y comprensión. Estos temas no eran tan accesibles para audiencias más jóvenes y algunos adultos quizá no esperaban tanta profundidad en una película de Disney. Podríamos decir que únicamente buscaban entretenimiento. Y esta película hacía pensar. A su manera, pero hacía pensar. Está basada en la Atlantis
de Platón. Bueno, sigamos. 3. Competencia y tendencias del mercado. El público estaba más atraído por películas con historias simples y de humor directo como Shrek, que salió ese mismo año y arrasó en taquilla con su enfoque irreverente y cómico. 4. Poca conexión emocional con los personajes. Algunos críticos señalaron que la película priorizó la estética y la acción sobre el desarrollo emocional de los personajes. Le doy un punto, lo que dificultó que la audiencia se conectara profundamente con ellos. En resumen, la trama y el estilo de Atlantis quizá llegaron en un momento en el que el público no estaba completamente preparado para apreciar su enfoque innovador y temáticas más complejas, lo que contribuyó a su recepción mixta en taquilla. Sin embargo, su legado ha crecido con el tiempo, ganando una base de seguidores que valoramos su audacia y originalidad. Por supuesto que yo soy parte de ese grupo. Pero bueno, yo creería que conexión emocional sí había. Lo que pasa que no era el tema central, porque la relación y el legado del abuelo y el abuelo en la película, que en realidad no son familia, pero sí es el amigo del abuelo de Milo y el que financia toda la expedición. Ellos sí tienen una conexión emocional muy fuerte, igual Kida con su padre y con todo su pueblo, con todo su legado, con su origen, con lo que quedó después del cataclismo, ¿no? Pero bueno, exploremos un poco esta parte. A ver, aunque Atlantis, el reino perdido, fue criticada inicialmente por la falta de desarrollo emocional, en realidad sí nos ofrece momentos de conexión muy fuerte y profunda, especialmente al explorar temas como la búsqueda de identidad, del sacrificio y el poder de la comunidad. Profundicemos un poquito en algunos de ellos. Número 1, la búsqueda del propósito de identidad, que es claramente Milo Touch. Milo es un personaje que genera empatía porque representa a las personas que se sienten incomprendidas o subestimadas. Su búsqueda para encontrar Atlantis no es solo una misión profesional, sino una forma de honrar el legado de su abuelo y validar sus propias capacidades. Esto resuena emocionalmente con aquellos que buscan aceptación y un sentido en sus vidas. 2. El legado cultural y el deseo de preservación, que en este caso es Kida y el pueblo atlante. La princesa Kida lleva el peso de proteger su civilización y entender su historia perdida, su conexión emocional con su pueblo y su deseo de preservar la identidad atlante reflejan preocupaciones actuales sobre la pérdida de culturas y tradiciones ancestrales. Esto crea un vínculo emocional poderoso con audiencias sensibles a la preservación cultural. 3. El sacrificio y el altruismo. La película aborda el tema del sacrificio a través del conflicto moral entre los mercenarios que buscan explotar Atlantis y Milo, quien decide protegerla a costa de sus propios intereses. El sacrificio final de Kida al fusionarse con el cristal para salvar su ciudad es un acto de amor y responsabilidad que genera una conexión emocional fuerte con la audiencia al tocar temas de entrega y heroísmo. 4. La fuerza de la comunidad y el sentido de pertenencia. A lo largo de la película, los personajes secundarios, que es el equipo de exploradores,
pasan de ser individuos egoístas a formar una familia unida. Esto transmite un mensaje emocional sobre la importancia de la cooperación, la amistad y el sentido de pertenencia, algo que resuena con audiencias que valoran las relaciones humanas. Yo aquí voy a hacer un paréntesis. En esta película ya teníamos una inclusión. Tenemos personajes diversos en este grupo de exploradores. Son de diferentes razas, edades, credos, culturas. Y entonces no teníamos una inclusión forzada como en los últimos años Disney nos ha querido obligar y que no han sabido hacer. Veamos qué hacían bien entonces. ¿No les parece? Bueno, cierro el paréntesis. Y número 5, el duelo y la memoria. Tanto Milo como Kida lidian con la pérdida. Milo con la muerte de su abuelo y Kida con la desaparición de su madre y el olvido de la historia atlante. La forma en la que ambos personajes encuentran fuerzas en sus recuerdos crea un lazo emocional con la audiencia que ha experimentado el duelo y el anhelo por reconectar con el pasado. Entonces, en retrospectiva sobre la conexión emocional, con el tiempo, estas temáticas han resonado más profundamente con quienes revisitamos la película, especialmente en una era donde los temas de identidad, legado cultural y comunidad tienen mayor relevancia. Aunque en su momento estas conexiones pudieron pasar desapercibidas o verlas de manera superficial, que es mucho de lo que se criticó, los que seguimos siendo un público actual, más acostumbrados a narrativas complejas y personajes multidimensionales, valoramos la profundidad emocional de Atlantis, porque sí la tiene. Ok, pasemos a los personajes, pero principalmente, pues, la princesa en cuestión, que de hecho es la primera reina de Disney. Lo siento, Elsa, por ti, pero no fuiste tú. Fue Kida. Kida fue la primera reina de Disney. Ok. Kida es la primera princesa guerrera de Atlantis y uno de los personajes más complejos y fascinantes de la película. Representa la conexión viva entre su civilización antigua y la modernidad que los exploradores traen consigo. Como líder, ella centra su vida y su viaje en descubrir el pasado perdido de su pueblo y preservar la cultura atlante para las generaciones futuras. Esa es una preocupación que vemos constantemente. Podemos notar que ella no sabe traducir los jeroglíficos o las figuras que están talladas en las profundidades, o como les dicen en la película, los garabatos que Milo sí puede interpretar. Entre las características principales de Kida tenemos: físicamente es de piel morena y de cabello blanco plateado. Kida tiene un diseño visual que combina elementos de diversas culturas indígenas antiguas. Sus tatuajes y accesorios reflejan su conexión con el cristal sagrado y su posición en la jerarquía atlante. Psicológicamente, Kida es valiente y decidida. Ella no duda en enfrentarse a los mercenarios ni en proteger a su pueblo, incluso cuando implica un gran sacrificio personal. Es curiosa e inquisitiva.
A pesar de ser la princesa, Kida cuestiona constantemente las decisiones de sus ancestros y busca respuestas sobre la desaparición del conocimiento atlante. También es empática y compasiva. Kida muestra empatía hacia Milo y su equipo, reconociendo sus intenciones más allá de la fachada inicial como mercenarios. En relación al arco de desarrollo tenemos, al inicio, Kida se nos presenta como una guerrera intrépida que desconfía de los extranjeros, pero que está profundamente preocupada por el futuro de su pueblo. Su misión personal es descubrir el pasado perdido de Atlantis. ¿Cómo se va transformando? A través de su interacción con Milo, empieza a comprender la importancia de recuperar su historia para salvar a su pueblo, adoptando un enfoque más colaborativo. En el clímax tenemos su sacrificio al fusionarse con el cristal del corazón de Atlantis para mostrar su disposición y arriesgar su vida por el bienestar de Atlantis. Esto simboliza la transformación en una verdadera líder, dispuesta a anteponer a su pueblo por encima de todo. La relación con Milo. La conexión entre Kida y Milo va más allá de un romance superficial. Juntos representan la unión entre el conocimiento antiguo y la curiosidad científica moderna. Milo ayuda a Kida a redescubrir la historia de su pueblo, mientras que Kida le enseña a valorar la espiritualidad y la cultura ancestral. Aquí voy a hacer otro paréntesis. En ningún momento nosotros vemos a un Milo preocupado por su masculinidad, porque la protagonista es Kida y entonces él siente que no es tan fuerte como para estar allí o que no tiene tanto protagonismo como ella. En ningún momento. Ellos en serio funcionan como un equipo. El uno apoya la debilidad o la fortaleza del otro, se complementan en serio. Y es muy interesante la actitud de Milo, que en ningún momento se siente desplazado o en peligro de su masculinidad. Tampoco vemos actitudes machistas, arrogantes, para nada. Él en serio está fascinado, primero por estar en un lugar mítico, que para él era una historia que su abuelo le contaba. Por eso, pues también le es tan fácil desprenderse del mundo moderno que conocía, que precisamente no lo trataba tan bien, que sí lo desplazaba y lo hacía sentir menos y sin valor, para quedarse viviendo en Atlantis junto a Kida y darle su lugar también como reina. Cierro paréntesis. Entonces, ¿cuáles son los temas clave asociados a Kida? Primero tenemos la preservación cultural. Eso es un mensaje extremadamente fuerte en esta película. Kida encarna el deseo de proteger el legado cultural de su civilización, reflejando la importancia de no dejar que la modernidad borre las tradiciones antiguas, diría yo, ancestrales. Segundo, identidad y legado. A través de Kida, la película explora cómo el pasado define el presente y cómo cada generación tiene la responsabilidad de mantener viva su identidad cultural. Y por último, tenemos un liderazgo femenino. Kida es un ejemplo de liderazgo femenino fuerte y multifacético. Es protectora, pero también está abierta al aprendizaje y al cambio.
mostrándonos que un líder debe ser tanto fuerte como sabio. Pasemos ahora al simbolismo del cristal, llamado allí el corazón de Atlantis. Kida está profundamente conectada con el cristal, un símbolo de la fuerza y la espiritualidad de Atlantis. Cuando se convierte en el avatar del cristal o la portadora del cristal, se convierte literalmente en la protectora o guardiana y la esencia de su civilización, simbolizando la unión entre la líder y su pueblo, tal como su madre lo fue en su momento, dejándola a ella muy pequeñita, ¿verdad? Por haberse fusionado con el cristal, de ser elegida por el cristal. Pasemos ahora al impacto y al legado del personaje. Kida rompió estereotipos de las princesas Disney al ser una guerrera fuerte y decidida, sin depender de un príncipe para resolver los problemas de su pueblo. Aunque no tuvo el mismo impacto comercial que otras princesas, ha sido valorada posteriormente por su profundidad, fuerza y representación de la diversidad cultural. En resumen, Kida es un personaje multidimensional que encarna la lucha por la preservación cultural, el liderazgo responsable y el equilibrio entre la tradición y la modernidad. Su fortaleza, empatía y sacrificio la convierten en una de las princesas, señores de Disney. Oigan, sí es una princesa, de hecho es una reina, de las más interesantes y subestimadas del universo de Disney. Créanme que me sigo rebuscando en la web para encontrar la muñeca de colección. Ay, sí, la quiero. Lástima que Funko tampoco la sacó. Bueno, tampoco la he encontrado. Les soy honesta que sí, me he visto casi que toda la web de Funko también, pero bueno. Sigo. Ajá, llegamos a un punto medular de este episodio. Un análisis breve de las princesas Disney antes y después de Kida. Pongamos el dedo en la llaga. O la uña en la yugular, como yo digo. Antes de Kida, es decir, de 1937 a 1998, las princesas anteriores a Kida suelen dividirse en dos etapas. Número 1, la era clásica. Es de 1937 a 1959 y aquí tenemos a Blancanieves, Cenicienta y Aurora, o la Bella Durmiente. Características principales: pasivas, con roles tradicionales, centrados en la domesticidad y la espera de un príncipe salvador. También representaban ideales femeninos de su época: amabilidad, obediencia y belleza como virtudes principales. Pero también poco involucradas en el conflicto principal, siendo rescatadas en lugar de tomar acción directa. Y el segundo grupo, tenemos las del Renacimiento de Disney, que van de 1989 a 1998, que son, aquí está, miren, Ariel, Bella, Jasmine, Pocahontas y Mulan. Veamos las características de este grupo del Renacimiento. Son más activas, con deseos claros y motivaciones propias. Por ejemplo, Ariel quiere explorar el mundo humano. Mulan quiere proteger a su familia. También estas princesas comienzan a desafiar los roles tradicionales, aunque el romance sigue siendo un elemento central. Incorporan diversidad cultural y personajes más complejos. Por ejemplo, la valentía de Mulan o la sabiduría de Pocahontas. Kida en el 2001. Kida marca una ruptura importante.
A diferencia de las princesas anteriores, su enfoque no está en el romance, sino en proteger a su pueblo y preservar su legado cultural. Su papel como guerrera y líder refuerza la autonomía femenina. Aunque Kida representa una mezcla de fuerza física, inteligencia y conexión espiritual, lo que la hace única en el canon de Disney. Otra vez, señores de Disney, oigan. Ok, después de Kida, es decir, del 2003 en adelante. Las princesas posteriores a Kida continúan con la evolución hacia personajes más independientes y complejos. Y también tenemos otras agrupaciones. Primero, las princesas modernas. Acá tenemos Tiana, Rapunzel, Mérida, Elsa, Anna y Moana. Entre sus características tenemos a Tiana del 2009. Ella es una emprendedora, una trabajadora incansable con un sueño claro de abrir su restaurante enfocada en el esfuerzo personal más que en el romance. Para mí, Tiana es la emprendedora por excelencia y es también una de mis favoritas. Rapunzel en el 2010 y Anna en el 2013 son aventureras, curiosas y bastante optimistas, pero aún conectadas con historias de amor o de la familia. Mérida del 2012 y Moana del 2016 están totalmente desligadas del romance. Están enfocadas en su desarrollo personal, la relación con su familia y la conexión con su cultura o destino. Y Elsa del 2013, una princesa que lucha con sus inseguridades y poderes, centrada en el autodescubrimiento y el amor fraternal, tampoco centrada en el romance. Y como temas predominantes tenemos la exploración de la identidad propia, la superación de obstáculos personales y enfrentamiento de roles tradicionales. Las princesas modernas reflejan un cambio en las expectativas sociales hacia las mujeres, promoviendo la independencia, la diversidad y el liderazgo. En conclusión, Kida fue la transición clave entre las princesas clásicas y las modernas. Representó un liderazgo fuerte y una historia sin dependencia romántica, sentando las bases para las princesas posteriores más independientes y multifacéticas, mientras rompía con estereotipos aún vigentes en su época. ¿Qué les parece? Ay, qué lástima que en su momento la película no fue tan valorada. Yo de verdad les digo, me encantaría que se relanzara y que hoy que tenemos más información, que hay tantos temas que se han abierto a la luz pública y que ya no son tan consideradas como un tabú o una simple historia o cuentecito de Paquín, pues tenemos ya mentalidades más amplias, más exploradoras, inquisitivas. Ya no nos dan tanto atol con el dedo o ya no estamos, en el caso de las mujeres, tan centradas en encontrar el príncipe o aquella cosa llamada media naranja, porque ya muchas entendimos que no somos mitades de nada y que nosotras también tenemos el poder y la capacidad de complementarnos a nosotras mismas y que si alguien llega es para sumar y multiplicar, no para dividir y restar. Bueno, ya se dieron cuenta que me encanta la película. De hecho, me la volví a ver el fin de semana. Pero sí les digo, Kida debería de ser reivindicada por Disney e incorporada de manera importante para darle su lugar como la primera reina
del mundo de las princesas Disney. Y hasta acá me quedo. Espero que lo hayan disfrutado. Y si no han visto la película, yo de verdad los invito a verla y a constatar todo esto que les he contado de una de mis películas favoritas. Hay mucho que ver, hay mucho que analizar. No entré a la simbología porque me quería centrar en esta princesa, el porqué de su destierro y por qué en su momento la película no fue un éxito de ventas, pero hoy por hoy sí es considerada una película de culto. Bueno, seguimos más adelante con otro análisis cinematográfico al estilo Diseño Une. Como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.